Bien, continuamos con Confesión de Fe, capítulo 15 del arrepentimiento para vida y salvación. De arrepentimiento para vida. O sea que hay otro arrepentimiento. Hay un arrepentimiento que es según Dios. Y hay un arrepentimiento según el mundo. La Biblia dice que sí. Al estudiar este capítulo hace años, rompió muchos de los conceptos que yo tenía de qué es el arrepentimiento. Tal vez el arrepentimiento era dejar de hacer algunas cosas, dejar de tomar, dejar de fumar, y dejar otras cosas. Eso era sinónimo de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es más amplio, porque hay gente que sin arrepentimiento puede dejar de tomar, puede dejar de fumar y puede dejar de hacer cosas moralmente malas sin arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es un arrepentimiento según el mundo. Es un arrepentimiento que es motivado por otras causas y no por un temor a Dios. Ese arrepentimiento puede ser, pues es bueno, voy a dejar de tomar, porque si no a la larga voy a tener cirrosis o enfisema pulmonar si sigo fumando, en fin, o puede echarse a perder mi matrimonio. Y entonces al parecer él tiene un arrepentimiento, pero que no es para vida. Porque el arrepentimiento, según Dios, según la Biblia, es aquel que te lleva a Cristo, que te lleva a los pies de Cristo. Y vemos, por ejemplo, un ejemplo clásico que ya hemos visto: Judas y Pedro. Bueno, para mí era cosa de sentar a Pedro junto a Judas, porque eso de negar al maestro 3 veces, tuviste 3 oportunidades, Pedro, y eso de negar al maestro es grave. Así que en esa revolución de emociones y culpas que tienen ambos, uno se acerca a Cristo y el otro se aleja de Cristo. Y hace algo que podía ser llamado bueno. Intenta devolver las monedas, que es un buen acto, que podía hacerse pensar que se arrepintió. Y al no recibir las monedas, él las tira. No quiere tener compromiso con las monedas porque él sabe que entregó a un santo. Sí. Pero ese es un arrepentimiento diferente porque lo aleja de Cristo. Y aunque hizo un bien hecho de no querer las monedas, su arrepentimiento no era de Dios. Era un arrepentimiento de tristeza que te aleja de Dios. Más en Corintios, segunda de Corintios, dice que el arrepentimiento, segunda de Corintios 7, 9 en adelante, dice que el arrepentimiento según Dios es llevar nuestra tristeza a Cristo y ser consolados. ¿De acuerdo? ¿Hay diferencias? Bueno, uno tiene un nombre. Es que arrepentimiento en español es una sola palabra. Hay sinónimos, pero arrepentimiento es eso. Pero en griego hay varias palabras: metanoia, metamelonai, en fin. La metanoia, que es el arrepentimiento del cual habla la Biblia, es un cambio en tu corazón. Pero ahí está el problema, que muchas gentes cuando dicen que el verdadero arrepentimiento es de corazón, se pueden equivocar, porque el corazón lo asocian a emociones, ¿sí? Y cuando la Biblia está hablando de corazón, está hablando de mente. O sea, arrepentíos no es un cambio de emociones, es un cambio absoluto y total de mente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no quiere decir que la fe solo ataque el tema intelectual de un hombre.
sino que quiere decir que cuando Dios te da metanoia, un cambio de corazón, o sea, de mente, por supuesto que hay emociones, pero las emociones son secundarias a un cambio de mente. Y ahora tus emociones son de tristeza porque te has visto al espejo y qué horrorosamente pecador eres ante un santo que es Dios. Y entonces comienzas a tener una tristeza, metanoia, que no es conforme a la tristeza del mundo que te aleja de Cristo, o que tiene una otra motivación, no tener cáncer, no tener cirrosis. Esa metanoia que empieza un día, te debe acompañar todos los días de tu vida hasta el último día de tu vida. Tristeza y odio por el pecado del mundo y de tu propio pecado. Porque a veces somos excelentes para señalar el pecado del mundo, pero no ver nuestro propio pecado. Esa es metanoia. La Biblia, hermanos, no es tan simple. No intente simplificar la Biblia, estúdiela a conciencia, porque es la palabra de Dios. Arrepentimiento es arrepentimiento, no, estudie. Metanoia está dividido en 3 partes, el final es un sufijo, es meta, más allá. Nous, pensamiento. Ia, cualidad. Entonces, metanoia quiere decir un cambio más allá de tu mente en cuanto a cualidad. ¿En cuanto a quién? ¿A quién es Cristo? ¿Y quién no es Cristo? Antes para nosotros Cristo era un Cristo histórico, un Cristo que había que ver de vez en cuando se mete uno en problemas, pero ahora metanoia es que es un Cristo que significa todo para ti. Todas las esperanzas tuyas están en esa cruz. Algo sucedió, metanoia. Diferente, además metanoia no tiene una connotación emocional, no está hablando de emociones, sino de mente. Un cambio de mente. Tampoco está hablando de ser intelectual, sino que ahora tu mente ve a Cristo como su Salvador. Y no como un Salvador. Y no como un medio para salvarse, sino Él es todo. Él es el Salvador. Metanoia. Y entonces, por ejemplo, cuando Jesús empieza a predicar el arrepentimiento, por ejemplo, Mateo 4:17, dice, después de cuando inicia su ministerio, mira cómo inicia su ministerio Jesús. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, siéntanse mal por sus pecados, emociónense hasta llorar por su pecado, porque eso es arrepentimiento. No, él dijo metanoia, o sea, cambio de mente, porque el reino de los cielos se ha y está entre vosotros. Cristo vino. Un cambio de mente. No está hablando de emociones. Claro, quien sufre metanoia después se va a emocionar con tristeza por su pecado. Entonces, cuando les está diciendo arrepentíos, en griego se tradujo metanoia, cambien de mente o de corazón. ¿Sí recuerdan el primer discurso de Pedro, Hechos capítulo 2, cuando se para en el pórtico y se convierte en 3,000? Y les dice, ustedes mataron al santo. Y entonces la gente empezó a temblar emocionalmente y dijo, ¿qué tenemos que hacer, Pedro? Metanoia, arrepentíos. ¿Sí? ¿Por qué?
porque ya tenían metamelonai, ya tenían miedo, estaban temblando. ¿Qué haremos para salvarnos? Tenían metamelonai, pero no tenía metanoia. Y metanoia es un cambio de mente que solo quien sabe dar. Aquí está esas dos cosas que a mucha gente les cuesta trabajo entender, que son dos verdades que corren en toda la Biblia juntas, que es responsabilidad humana y soberanía de Dios. San Agustín logró entenderlo y dijo: Señor, manda lo que quieras y da lo que mandas. ¿Se entiende? Si me estás pidiendo santidad, Señor, mándame santidad, porque lo bueno solo viene de ti. Entonces Jesús le está pidiendo a ellos que tengan metanoia, pero ellos, como están muertos en sus pecados, no pueden. Solamente Dios lo puede dar. Pareciera que una cosa contradice a la otra, pero no. Esas dos verdades corren paralelas en toda la Biblia. Si logras entender esto, más que intelectualmente, conocerlo por fe, entiendes por qué suceden muchas cosas. Soberanía de Dios y responsabilidad humana. Arrepentíos. Bueno, entonces Pedro le dice a ellos: arrepentíos. O sea, metanoia, cambien de mente. A lo que solo Dios puede dar. Hay gente entonces que, por ejemplo, experimenta. Algún filósofo de la Iluminación dijo que el deber que es el por qué hace las cosas. O sea, hay gente que puede hacer o dejar de hacer cosas malas, como ya lo dije, por una motivación mala. Es no padecer cáncer, no padecer enfisema. Hay quienes están aquí porque no quieren estar en el infierno, pero esa no es la motivación correcta. Hay quienes están aquí porque quieren no ser castigados por un Dios que dicen que es bravo. La motivación correcta es porque yo te amo. Por eso estoy aquí. No por el infierno, sino porque te amo. Ay, no, yo sí creo en Dios porque no quiero quemarme en el infierno. Mala motivación. La motivación, la verdadera metanoia es porque le amo. Y en la época de la Confesión de Fe, 1689, aparece un poema corto, un soneto corto, por ese siglo también en España, que dice algo que puede darnos luz. Se llama Soneto a Cristo Crucificado. Juan de Ávila, a ver si lo pueden encontrar y a lo mejor lo proyectamos. Si no, pues ya lo tengo escrito y es conocido. Fíjese lo que dice este soneto a Cristo crucificado. ¿Cuál es el motivo del que yo te temo? Dice: no me mueve mi Dios para quererte. No me mueve el cielo que me tienes prometido. Me gustaría estar en el cielo, por eso creo en ti. No me mueve el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido. O sea, yo te busco, no porque voy a tener un premio que es el cielo, o tengo un temor de no padecer el infierno. Te busco porque te amo, porque en mí has puesto metanoia y no metamelonai, no querer padecer consecuencias. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, tú me mueves, Señor. Muéveme al verte clavado en una cruz y encarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Me mueve tus afrentas y tu muerte.
Mueve en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiere cielo, yo te amaría. Y aunque no hubiera infierno, yo te temería. No me tienes que dar para que te quiera, pues aunque lo que espero no espera, lo mismo que te quiero te quisiera. Metanoia, metamelonai. Metanoia, te amo por lo que eres, te amo por la cruz. Metamelonai, no quiero infierno, quiero cielo. El deber, el por qué haces las cosas. Bueno, espero no haberlos aburrido con este tema de filosofía cristiana. Capítulo 15 del arrepentimiento para la vida y la salvación, punto 1. Dice así: a aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en un estado natural y habiendo servido en el mismo estado natural a diversas pecadotes, concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente eclectos, les da metanoia. Lo hubiera dejado para ver si me corrigen, porque a lo mejor nada más me cabecean, pero no. Ese arrepentimiento que es para vida. ¿Qué quiere decir? Hermano, hay gente que nace en hogares cristianos. Nenes que desde su cuna lo único que recuerdan son cánticos religiosos, salmos y nunca anduvieron en camino de escarnecedores. Diferentes a gentes como yo que a los 35 años, después de haber andado en estado natural, tenemos una conversión crítica o drástica. El hecho de que alguien no tenga una conversión crítica, o el término es una conversión, sí, crítica, ¿como la de quién? Pablo. ¿A quién no le gustaría caerse del caballo, del camello, y de repente una luz cegadora te dejan ciego y luego dice: vete a la iglesia de la esquina, te van a poner las manos y vas a ver? Y desde ahí ya crees. Qué bonito, ¿no? ¿Qué otra experiencia crítica conocen? El carcelero de Filipos. Después de que tiembla, después de que tienen un cepo a Pablo, él llega, pide luz, se mete al interior y está temblando. Metamelonai, o sea, ya está emocionalmente, está tocado. Y él dice: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Se dio cuenta que estaba en un horrible estado de muerte, cosa que el mundo ignora. El que se muere sin Cristo se va al castigo eterno. Entonces es que arrepiéntete tú, ahora sí, metanoia, y tu familia. Conversiones drásticas. Pero ¿qué conversión drástica puede tener un niño que nació entre pañales evangélicos, cunas evangélicas y sillas evangélicas? Pues un ambiente de paz, ¿no? Y tranquilidad, más o menos, pues. Pero quienes venimos saliendo del humanismo, filosofías de que el hombre lo puede todo y el hombre es el arquitecto de su destino, y que nos dimos cuenta que nos topamos con alcohol, pared y todo eso, y tenemos una conversión que en el caso mía, pese a el tipo de vida que llevé, no fue crítica, que un día, hermano, caí, una luz cegadora en el auto que iba. Empecé a ver ángeles que me rodeaban y me decían: Memo, te he escogido para predicar el evangelio. Uy, nunca vi ni sentí nada de eso, hermano. Sin embargo, creo que mi conversión es genuina porque temo al Señor. Y respetamos a la gente que sí tuvieron una conversión crítica, ¿no? Que a veces no sé qué tan genuino sea, porque a veces se dedican solo a predicar su conversión y van de iglesia en iglesia y de eso viven.
Y entonces como que el asunto se pervierte. Pero yo no soy nadie para juzgar, que sigan dando su testimonio, pero que prediquen a Cristo. No que hablen de Cristo, que prediquen a Cristo, texto a texto. Y si por ahí hay un lugarcito, pues un testimonio. Pero además, ¿quién le interesa mi vida sucia de anterior? ¿A quién le mejora su vida que yo le contara lo que hice o no hice cuando... ¿A quién le sirve? Si lo que cambia es la palabra de Dios, no mi testimonio o mi tristemonio. Entonces, hermano, a eso se está refiriendo el primer punto, que no necesariamente tiene que ser una conversión crítica, pero sí un arrepentimiento que es una metanoia, dolor por... O sea, en la metanoia se descubrió algo y te viste al espejo. ¿Cómo será el ejemplo? Está un espejo gigante ahí y aquí está la gente y hay una cortina en medio del espejo y la gente. Y todos están bailando muy bonito en el mundo, pero de repente, por gracia, una parte de la cortina se abre y ves en el espejo quién eres en cuanto al pecado y te das cuenta que estás deforme. Claro que los que están bailando y no se les ha abierto la cortina, eso es lo normal, todos pecan. Aquí hay que venir a ser feliz. Eso es filosofía humana, pero tú ya te diste cuenta quién eres ante Dios y que al morir verás juicio. Y entonces se da el cambio, no de emociones, de mente, metanoia, completo. Aquellos que dicen, yo voy a hacer lo que quiera, en los últimos años me congrego en una iglesia y me arrepiento, como si el arrepentimiento fuera un don humano. Eso habla perfectamente que Dios no les ha dado el arrepentimiento. A eso se refiere el primer punto, a los que Dios nos alcanza en edades maduras y que a veces no tenemos una conversión crítica espectacular, ¿no? Simplemente fue el día a día. Punto 2. Si bien no hay nadie en que haga el bien y no peque, ¿eso están de acuerdo con nosotros? Y aún los mejores hombres, hermano. Por eso cuando yo veo a un hombre gritándole a la iglesia que son pecadores, la pregunta que me asalta es, ¿él no lo es? Porque una cosa es que tú les grites que son pecadores a que la palabra se los grite a ellos y a ti. ¿Sí hay diferencia, hermanos? Que tú cuando expones la palabra está desnudando a él y a ti. Pero que yo me ponga un poquito más arriba y te diga que tú eres pecador, casi está diciendo que yo no lo soy. Dice, no, hasta los mejores hombres pecan y ya saben que David siempre lo usamos para esto. Y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, sí, ya vimos eso, ¿no? Que queda todavía parte de nosotros pecado. Pero además la tentación del mundo, que está muy buena. Pueden caer en, ya vieron, grandes pecados. Hermanos, no hay pecado pequeño y no hay pecado grande. Pero sí hay pecados que escandalizan a la iglesia y otros no. Y como tal se deben tratar. Si hay un hay un pecado que es escandaloso y fue en público se tiene que restaurar. Pero si es un pecado que se confesó, se arrepintió, se debe tratar de esa misma manera en forma privada. Entiende, hermano, que esto es para creyentes, que no está hablando de inconversos, está hablando de creyentes que pueden, hasta los mejores, caer en ¿qué? ¿En pecado? No, en grandes pecados. Dios quiera que no, y por eso oramos para que protegernos con la oración y provocaciones. El caso de David. En el tema de David hubo adulterio,
Hubo homicidio, hubo codicia, hubo planeación y David es perdonado. En el caso de Saúl, a Saúl le dijo: cuando vayas a Amalek, mata todo. Y Saúl se trae todos los becerros gordos. El profeta lo confronta y le dice: ya la regaste, Saúl. Estarás muy altote, pero ya la regaste. No, Samuel. Estos becerros gordos son para el sacrificio, para nuestro Señor. ¿Quién te pidió sacrificios? Dios te pidió obediencia, no sacrificios. Y el destino de Saúl es otro, al de David. Un verdadero hijo de Dios puede cometer un pecado de esto y lo va a llevar a una tristeza que lo va a llevar a Cristo nuevamente, como Pedro y no como Judas. Porque de una vez veamos el texto que dice 2 de Corintios 7:9 en adelante. ¿Cómo es nuestra tristeza, hermano, cuando pecamos? ¿Y cómo es la tristeza del mundo? La tristeza de nosotros es así. 2 de Corintios. Ustedes saben lo que es Corintios, ¿no? Y ya Pablo los había regañado en cartas anteriores, pero estos se arrepintieron. Entonces las noticias las lleva a Tito. Dice: sí, se arrepintieron y además están orando por ti. Qué bueno que los entristeciste, Pablo, porque su tristeza fue para arrepentimiento. Entonces dice: ahora me gozo, Pablo, de haber escrito esa carta tan dura. No porque hayáis sido contristados, entristecidos, constricción, sino porque fuisteis contristados para metanoia, para ser llevados a Cristo. Porque habéis sido contristados según Dios, y esa es la esperanza que tenemos, hermano, cuando estamos tristes. Porque sabe que aún esa misma tristeza que usted tiene ahora, si usted es de Cristo, esa tristeza no lo va a alejar de Cristo, lo va a llevar a Cristo. ¿Está bien? O sea, esa tristeza no es para que usted se ahorque como Judas, sino que en Galilea usted le diga al Señor: yo te amo 3 veces. ¿Está bien? Para eso se da tristeza. Porque habéis sido constristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieres por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce metanoia para salvación, de que no hay de qué arrepentirse al final. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y ahí tienes a Judas. Y ahí tiene la tristeza del mundo que no tiene a Cristo. Yo tenía un familiar que decía, yo no sé por qué sufría tanto, pero una vez siendo niño la escuché decir: yo solo espero la muerte como una bendición, decía. Y ella no era creyente. Esa tristeza del mundo, digo, bueno, usted espera la muerte cuando Dios la dé, no como una bendición, como estoy frente a mi Señor, al que amé todo ese tiempo, desde que lo conocí. De que no de que, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este es el caso de Judas. Y eso que Judas aventó las monedas, bien hecho Judas. Ya no quiso nada con las monedas. Pero esa tristeza no era metanoia, era metamelonai. Solo una revolución de emociones que te alejaron de Dios. Y hay gente adicta a las emociones, y hay pastores o falsos pastores que saben que eso es lo que vende. Entonces hacen adictas a su iglesia las emociones, y cada vez el culto es más fuerte, más ungido. Para usar términos antiguo testamentarios, más se movió el Señor. Lástima que no vino usted este domingo, porque hubo un mover del Espíritu. O sea, se emocionaron mucho. Pero eso no los llevó a Dios, porque no los llevó a llorar por su pecado. Hermanos, y la gente dice: pero ¿por qué están tristes? No estamos tristes, hermano.
pero sí nos damos cuenta de qué tan pecadores somos y odiamos nuestro pecado, pero esa tristeza que tenemos no es como la del mundo, sino nos da gozo. ¿O por qué crees que Pablo en Filipos se puso a cantar después de haberle pegado una pela con látigo y todavía en el cepo, y se pusieron a cantar? Porque esa tristeza les producía gozo, los acercaba a Cristo. Y si un día padeces de veras por Cristo, vas a ver ese gozo. Punto 2 dijimos, ¿verdad? Entonces, estos grandes pecados, si es hijo de Dios, no. Y si no es hijo de Dios, aunque cometa pecados, digamos, no escandalosos, no tiene tristeza, solo finge tener tristeza para ser aceptado. Finge porque no quiere pagar las consecuencias. Finge porque no quiere ser expulsado de un grupo. Y finge por muchas cosas, pero no hay un llanto por su dolor. Solo te dicen, ustedes todo lo ven mal, todo lo ven mal. No es eso. Grandes pecados y provocaciones. Dios en el pacto de gracia proveyó misericordiosamente que los creyentes que pequen de esta forma, creyentes, aclaro, creyentes, no todo habitante de una iglesia es creyente, creyentes que pequen y caigan de esta manera, Dios ha provisto que sean, Salmo 51, David, lea usted el Salmo 51, devuélveme el gozo de la salvación, crea en mí un corazón. Miren, lo que David anhelaba, sí le gustaban las mujeres, lo que sea de cada quien, a mí me lo dijo, le gustaban las mujeres, pero él anhelaba, crea en mí un corazón limpio, ¿no? Nombre de Dios, renueva un espíritu nuevo, hazme volver alegría de la salvación. Amaba al Señor este hombre. En cambio, Saúl, cuando le dijeron, has quedado mal ante Dios, le dijo al profeta, hónrame delante de los hombres, o sea, que no quede mal yo frente a mi pueblo, aunque Dios te molesto. Eso fue grave. Eso habla de quién tiene metanoia y quién tiene metamelonai. Sean renovados mediante el arrepentimiento que es para salvación, o sea, el que te acerca a Cristo, no el que te aleja. Primera de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, muy bien, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, hermano, ¿cada cuándo debemos confesar nuestros pecados? ¿Cada cuándo? Todos los días, porque todos los días, de hecho, de omisión, de pensamiento, pecamos contra el Señor. Y eso nos produce ¿qué? ¿Tristeza? Al mundo no le produce tristeza, a nosotros sí. Y entonces en la noche pedimos perdón por el pecado que hicimos, ofendimos. Luego el de omisión, pudimos ayudar a un pobre, a un cojo que no podía, y como yo llevaba prisa, me seguía adelante. No es un pecado de acción, pero es de omisión. No estoy diciendo cuál es más o cuál es menos o no, ¿sí? Pero Dios es santo y nosotros somos pecadores. Y hay, hermano, tantas formas de ofender a Dios que a veces ni nos damos cuenta en el día. ¿Están de acuerdo? Porque Él es santo. Entonces, David detectó eso y él pidió perdón por sus pecados conscientes, pidió perdón por los pecados de omisión y pidió perdón en el Salmos 19:12 por los pecados que me son ocultos.
Porque ofendemos a Dios. Entonces la gente que no ha creído en Cristo dice, ya te arrepentiste, ¿qué tienes que estar pidiendo perdón? He oído predicaciones, cuando tú le estás pidiendo perdón a Dios, Dios te dice, ¿cuál pecado? Si ya te perdoné. ¿Cómo? ¿Y hoy no lo ofendí? ¿Hoy no lo ofendí? Sí, entonces ¿por qué? Pero fueron pecaditos que cualquiera comete. Eso habla que tal vez no hay metanoia en ti. Pero esa tristeza, hermanos, nos produce gozo. Porque después de haber confesado los pecados y de haber sido perdonado ese día, ¿qué tal? Ay, soy su hijo. Puedo llamarle papito. Ese sentimiento de tristeza me lo dio Él, no es mío. Y no es que el arrepentimiento se gane el perdón. Es la fe que te hace arrepentirte. Y entonces viene el perdón de tus pecados. Por eso distamos y respetamos la conducta de Roma, que el sacerdote es el que es capaz de perdonar pecados. No estamos de acuerdo. Ego te absolvo de tus peccatis, en el nombre del Padre, de Filis y del Espíritu Santo. No, el hombre no perdona pecados, es Él, Dios, directamente con Él. Ego absolvo, no, yo no puedo absolver nada porque soy pecador. Y entonces, estas son las diferencias entre la protesta y la Iglesia Católica en el siglo XVII y que originó la confesión de fe. Bueno, entonces, punto 3. Sigue hablando de creyentes. Este arrepentimiento, ¿cuál? En término griego, metanoia, para salvación, no es un don humano, no es algo que nace del hombre, es una gracia evangélica, es regalo. Si sientes dolor por tu pecado es porque Dios te está regalando eso, porque de ti no. Es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu que habita en él, las arras del Espíritu Santo, hace consciente de las múltiples maldades de su pecado. En verdad, los hombres menos pecadores son los que están más contritos en su pecado. Son los que si alguien preguntara quién es pecador acá, sería el primero en levantar, decir yo. Esos hombres piadosos que temen tanto al Señor son los ellos mismos se consideran grandes pecadores en manos de un Dios airado. Pero el que no ha sufrido esta transformación dice, o sea, que pase él. Con razón pasó, pues es pecador, ¿verdad? Porque yo no siento gran cosa, hermano. Y entonces la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Gracias, Señor, porque yo no soy como ese que está abajo. Porque el publicano se ponía en la parte alta. Yo diezmo la menta, ofrendo, vengo al templo. Y el otro decía, sé propicio, Señor. Mira la metanoia. Sé propicio, Señor, porque soy pecador. Jesús dice, ¿quién regresó justificado? Publicano. Bueno. Por eso en la iglesia debe haber un espíritu de constricción, no atricción. La atricción te lleva a la metanoia, y no quiero meter más términos. Pero la constricción hace que al final termines gozoso, porque esa constricción es para gozo, para alegría de haber sentido el perdón de Dios. Pero ¿para qué necesito sentir el perdón si ya me perdonó cuando me convertí? La metanoia te debe acompañar toda tu vida. Horror por el pecado. Horror.
y cada vez volverte más sensible a tu propio pecado, no al ajeno, a tu propio pecado. Porque para juzgar la paja ajena, qué buenos somos, hermano, sensibles para esa cosa. Pero la viga que uno tiene en el ojo, esa no es tan mala, es una viga de madera delgada, ¿no? Exageran. Ese arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu, fíjate quién hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por Él, por el Espíritu, con una tristeza, hermano. La tristeza no es mala, hermano, si es conforme a Dios. Si usted tiene tristeza, según Dios, usted va a cantar alegremente. Con una tristeza que es según Dios. ¿Se dan cuenta lo que propone la Biblia? Que usted esté triste, según Dios, para tener gozo. Y todo lo que usted ve en el mundo es absolutamente lo contrario. El placer por el placer. Lucha por ser feliz, por gozar, disfrutar. Y entonces siente una ansiedad, hermano. Ya tengo 30 años y no he gozado. Hay gente de mi edad que ha gozado mucho, ha viajado y tiene y va y se ríe y manda fotos y videos de qué contento está. Y yo no he gozado. Ese gozo te va a llevar a una tristeza mala. Bueno, le hablamos de gente que estuvo ahí, queda solo. Se apagan las luces, se acaba el alcohol, se acaba la alegría y quedas más solo que cuando empezaste. En cambio, esta tristeza que es, según Dios, como nos deja ahí solitos en nuestro cuarto, ¿no? Amén, a dormir. Y a veces no puedes dormir. Bueno. ¿No están enojados, hermanos? Bueno. Dice, se humilla por él con una tristeza que es según Dios. Lo abomina al pecado y se aborrece a sí mismo. ¿Ya vieron este tema? Hombre, esto va en contra de lo que predican, pues todo lo que enseñó Sigmund Freud, Nietzsche y todos estos pensadores, que el hombre sufre ansiedad por culpa. Hay que desculpabilizar al hombre. Y para eso hay técnicas, hermano. Hay que cambiar el lenguaje un poco, ¿no? Para que la gente no sienta esas culpas. Por ejemplo, ¿qué les parece si al pecado le ponemos debilidad? ¿No les suena más suave? O sea, ya bastante sufrimos como para que todavía pecado. No, un hombre débil. Se le puede decir una falla, error, ¿por qué no desliz? Infracción, inclinación. Pero pecado, por favor quiten ese vocabulario medieval. No, no es medieval, es bíblico. Al adulterio, ¿cómo podemos decirle? Relación íntima impropia. ¿Sí se suavizó un poquito? Relación íntima impropia o inadecuada. Una escapada. Algo más simpático, canita al aire. Pero no adulterio. ¿Qué pasó? Por eso la gente sufre por tanta culpa. Y aquí están los pastores para divertirlos. No, man. Al ladrón, ¿cómo le pondremos matarililililón? Amante de lo ajeno. ¿Sí les parece bien? Más suave. ¿Para qué? Amante de lo ajeno o debilidad por lo no propio. No, suena bonito, hermano. Qué lindo. Al fornicario, travieso, andalón, inquieto, adicto al amor o de criterio amplio. Hay tantas formas de suavizar esto, hermano, pero pecado, eso es medieval, hermano, no. Pecado es errar en el blanco. Y los que tenemos metanoia,
tenemos tanto miedo de errar en el blanco? Por eso cuando sabemos que por omisión o acción hemos errado, ¿qué sentimos? Y vamos y pedimos perdón a un hombre, al Señor. Y por aquellos pecados que tal vez no me di cuenta, y en la forma que te ofendí está el salmo que dice: los que me son ocultos. Ahora la homosexualidad, pues ya no quiero meterme con disforia de género, ¿sale? Para que no se sienta mal muchacho. Disforia de género. Bueno, seguimos. Ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu Santo, de andar delante de Dios. ¿Para qué? Para agradarle en todo. Entonces, en aquel que ha sufrido una verdadera conversión, gradualmente, esto no es que del día al otro, también hay conversiones, hermano, que dan frutos de arrepentimiento inmediato. Hay unas conversiones muy drásticas en las cuales tú después al otro día ves que este tipo sí cambió y sí va y se mantiene. Sí lo hay, pero desdichadamente no todas son así. O al menos la mía no fue así. La mía ha sido gradual, con levantadas, caídas, luchas, preguntas a la Biblia. Así ha sido la mía. Pero lo sigo no por temor al infierno, ni por deseo de estar en el cielo, sino por esa cruz. Entonces, andar delante. Ahora los que hemos nacido, lo que queremos es agradarle a Dios, ya no al hombre. Es que queremos multitudes en las iglesias y la gente pide alegría, pide pues chistes, pide toda esa cosa que tiene feeling y que llena las iglesias. Pero no venimos a agradar al hombre, sino al Señor. Punto 4. Seguimos hablando de creyentes. Puesto que el arrepentimiento, metanoia, ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida. Esa tristeza por el pecado. Debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, Romanos 7. Este cuerpo, lo que quiero hacer, no hago. El mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Como todavía tenemos esa lucha, es por lo tanto el deber de cada hombre arrepentirse, metanoia, específicamente de los pecados concretos que conozca. ¿De acuerdo? Ya ves que generalmente cuando se está pidiendo oraciones así públicas, siempre se está pidiendo por los pecados de otros, ¿no? Y hablarlo fuerte para que más la gente se entere, ¿no?, del pecado ajeno. Pero es raro la gente que ora por sus propios pecados, al menos en voz alta. Entonces, este deseo de ponernos a cuenta con Dios cada cuando debe ser diario. Y a veces no es necesario esperar a la noche, porque a veces sientes la convicción del pecado tan fuerte de lo que hiciste que ahí mismo en medio del día apartas un momento y dices: Señor, perdóname, ayúdame, Señor. ¿Es cierto o no es cierto? Punto 5. Antes, Mateo 5:4. Mateo 5:4. ¿A qué se refiere esta bienaventuranza de los que lloran? Porque ya les expliqué que lloramos nosotros, lloran los asesinos, lloran los narcotraficantes, lloran los banqueros que trafican con pobreza humana. Todos lloran. ¿Esos van a ser cancelados todos? No. ¿Quiénes son estos lloran? Los que lloran por su pecado todos los días, porque ellos serán consolados. Esto es lo que el mundo no entiende.
ni lo va a entender hasta que no Dios les dé el arrepentimiento, que no es un don humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar para que más se arrepientan, porque si no se arrepienten es su responsabilidad, y Dios es soberano de elegir quién se arrepiente y quién no. ¿Cómo la ven? Las dos corren juntas en toda la Biblia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los hombres que dicen de limpio corazón. ¿Qué hombres de limpio corazón? Los que Dios limpió. Ellos, los que lloran por su pecado, tienen tristeza. Esos son los de limpio, porque ellos verán a Dios. Cinco. Seguimos hablando de cristianos. Tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia, el cual los hermanos ya han enseñado, para la preservación de los creyentes para salvación, que si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación. No, pero las mentiritas blancas no son tan malas. ¿Qué tan pecaminoso es comer una manzana? ¿Es pecado comer una manzana? Hay que ver en qué contexto. El problema no es la manzana, el problema es la desobediencia. De ese fruto no comeréis. Que no sabemos si fue manzana, ya hemos dicho. No hay, sin embargo, pecado, al otro extremo, tan grande que un cristiano, no cristiano, que un cristiano, un pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que tienen metanoia, que Dios ha elegido a los escogidos. Lo cual hace necesaria la predicación texto a texto todos los días para que haya arrepentimiento. Hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo no la puede cometer un creyente. ¿Por qué dejaría de ser creyente en esencia? Un verdadero cristiano no puede pisotear la sangre de Cristo por su propia nueva naturaleza. Pensar que Pedro, cuando niega a Cristo 3 veces, está pisoteando la sangre de Cristo, eso no es. Porque él tiene una nueva naturaleza que le impide pisotear o blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero eso no le quita que sea pecador y que niegue al Maestro. Pero la blasfemia del Espíritu Santo, Marcos 3:29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y le está hablando a los fariseos que decían que los milagros que Jesús hizo eran por Belcebú. Y ese ser pues está diciendo que Cristo es diabólico, y eso no tiene perdón, y eso no lo hace un creyente verdadero. Hebreos 10:29, tener por inmunda la sangre de Cristo, dice: cuanto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificada y ultrajada al Espíritu de gracia. ¿Usted cree que un hijo de Dios va a pisotear la sangre de Cristo? El que no es hijo, el que es hijo, ese sí pisotea y holla. ¿Por qué, hermanos? Porque no tiene temor. Porque no tiene temor. Y entonces puede hacer de la iglesia un negocio. Y puede predicar por dinero. Y puede predicar por hacerse rico. Y puede predicar por muchas cosas porque no es creyente. Predica, pero no es creyente, porque también los lobos predican. Y ahí ven los grandes imperios económicos que se levantan en base a la fe, sino al exitismo, ¿no? Entonces, como dije, hay pecados, pecado es pecado,
Pero hay escandalosos públicos, los cuales tienen que hacerse una restauración pública. Y hay pecados privados que se arrepienten, entonces tiene que mantenerse en ese ámbito. Muy bien, estamos terminando. Solo terminamos con algunas definiciones que dice: el que ha experimentado metanoia, dice, ve y siente lo horrible de su pecado y su peligro de su pecado y lucha contra ello. ¿Están de acuerdo? Empieza a sentir, algunos de manera brusca y algunos gradualmente, conforme pasan los años, empieza a sentir tristeza y odio por su pecado. El arrepentimiento es un árbol que solo crece en el jardín de una alma regenerada. En un alma regenerada el arrepentimiento no puede crecer. Así que ejercitamos la gracia dada por Dios. El arrepentimiento hay que ejercitarlo. El arrepentimiento es una experiencia diaria en el cristiano y que dura toda la vida, porque ofendemos a Dios de múltiples formas y maneras. Metanoia y metamelonai. El metamelonai, hermano, es más emocional. Tiene una connotación emocional, no tanto de cabeza, de mente. El remordimiento por algo que he hecho, sobre todo el no querer padecer consecuencias por lo que ha hecho. Damos gracias a Dios que Él nos ha dado el verdadero arrepentimiento, que es la metanoia, cambio de mente, que hace que lloremos y confesemos nuestro pecado, y después de eso, hermanos, qué alegría. Soy hijo de Dios, Abba, Padre. Pónganse de pie, hermanos. Hay gente que dice que arrepentimiento es arrepentimiento y ya. Además puede ser externo nada más, ¿no? Había gente que en el templo de Herodes se arrepentía externamente y se golpeaba el pecho. Otros echaban ceniza, otros ropas rústicas de silicio para que la gente viera externamente su arrepentimiento. Nosotros no buscamos eso. El arrepentimiento es algo íntimo entre nuestro papacito y nosotros. Y eso es lo que nos mantiene hasta hoy en día con ese gozo que solo el cristiano puede tener gracias a lo que Dios da, el arrepentimiento. Oramos. Padre, gracias por hablarnos tan duro en tu palabra. Gracias por ponernos este desafío, pero también a la vez esta esperanza que somos tus hijos. Porque cada día somos más sensibles a nuestro pecado y al pecado del mundo. Porque cada vez nos gusta menos el mundo. Porque cada vez queremos evitar algún tipo de pláticas, nos duelen cuando las escuchamos. Entonces nos damos cuenta que nos estamos poniendo más sensibles a tu pecado. Pero qué triste sería que cada vez veamos esto como normal y nos acostumbremos al mundo y terminemos siendo como aquel que no te hubiera conocido. Gracias, Señor, por este capítulo 15 del arrepentimiento para vida. Lo hemos entendido no solamente intelectualmente, sino con una mente espiritual. Gracias, Padre. Gracias por estas ovejas. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de Números, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Los hermanos que nos ven en la red tienen esa responsabilidad de que si consideran que esto es bíblico, compartir a otras personas que están siendo enseñadas, discipuladas en iglesias donde no se predica la Escritura. Será responsabilidad de cada uno de nosotros. Y nos veremos el próximo domingo con el tema de las buenas obras, que es muy polémico, así que les invito a estudiarlo. Que Dios los